¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya hemos venido hablando en clases anteriores sobre los tipos de narradores que son propios de un relato ficcional o de cualquier tipo de narración, ¿sí? Tenemos diferentes formas de encarar la narración, tanto desde adentro de la historia, siendo protagonista o siendo testigo, o desde afuera siendo un narrador omnisciente, un narrador que conoce todo lo que está pasando. Ahora, este nivel de compromiso con la historia que tienen los narradores hace que también puedan utilizar diferentes formas de expresión o diferentes formas de utilización de las voces. Nosotros sabemos que así como está el narrador, hay otro tipo de personajes que no son necesariamente los narradores de la historia, pero que sí forman parte de la misma e intervienen dentro de un relato ficcional o dentro de una narración. Estos personajes también tienen voz dentro de la historia, pero es el narrador el que toma la decisión de administrar estas voces, el que toma las decisiones acerca de qué tipo de forma le va a dar a la participación de estos otros personajes. El narrador, por lo general, dependiendo, ya les digo, el nivel de compromiso que tenga con la historia, dependiendo si es interno o externo, va a hablar de una determinada manera desde una persona, desde una primera persona o de una tercera, va a hablar de sí mismo o de otros, y va a contar su historia o contar la de otros, pero siempre va a ser, repito, quien administre las demás voces, quien administre las participaciones que los demás personajes hagan en la historia. Y puede ceder esta voz, ceder la palabra a los otros personajes, básicamente de dos maneras, ¿sí? Por un lado puede cederles un tipo de participación de estilo directo, o sea, que le permita a ese personaje que interviene utilizar su voz, ¿sí? Y decir las cosas a su manera y decir las cosas con su propia voz, insisto, utilizando lo que conocemos como guiones de diálogo, ¿sí? Puede hacer una conversación con otros personajes y entablar un diálogo, o puede sencillamente el narrador incorporar la voz de este personaje entre comillas y citando exactamente lo que dice. En este caso vamos a ver, como dije al principio, que el tipo de participación o el tipo de voz que va a tener ese personaje va a ser directa, va a ser de estilo directo. Vamos a conocer directamente lo que dijo ese personaje sin la intervención del narrador. Entonces, repito, puede incorporarse a través de una cita textual que se incorpora entre comillas, o puede conocerlo a través de un diálogo. Vamos a verlo que se incorpora a través del guión de diálogo y que esas voces se van a ir intercalando. Sin embargo, el narrador lo que puede hacer es parafrasear o decir a su manera lo que ese personaje dijo, sin darle necesariamente la voz directa, sin darle lugar a lo textual, a lo que exactamente ese personaje dijo con sus palabras. Y lo que va a hacer en ese caso es parafrasear, o sea, va a dar su interpretación sobre lo que se dijo y va a tomar la voz de ese personaje bajo su tutela, bajo su propia voz. En ese caso, el estilo en el que vamos a conocer la voz y la participación de ese personaje va a ser indirecta, de estilo indirecto. Porque no vamos a ver las propias palabras y las propias expresiones de ese personaje, sino que vamos a verlas condicionadas o intervenidas por la voz del narrador. Entonces, hay dos tipos de voces narrativas dentro de lo que es la narración de un texto, o de un cuento, o de un relato ficcional. Puede ser de estilo indirecto o puede ser de estilo directo. Siempre van a estar administradas por el narrador y siempre van a estar condicionadas por esa lectura que haga ese narrador y por lo que él piense que es necesario para el correcto fluir de esa narración, de esa historia. Vamos a ver dos ejemplos. En primer lugar, de una intervención de estilo directo y en segundo lugar, de una intervención de estilo indirecto. Bien, a continuación vamos a ver dos ejemplos, uno de estilo directo y uno de estilo indirecto para las mismas situaciones literarias. En primer lugar, el ejemplo de estilo directo. Yo no podía creer lo que estaba sucediendo, no salía de mi asombro. Toda mi vida elegí confiar en la gente que me rodea, pero lo que me decía él, mi hermano, escucharlo en sus palabras, me destrozaba. No jodas, David, si sabes que vos solito te buscás los problemas, dijo él. Yo no me busco nada, respondí. Siempre hice lo que correspondía. Sí, claro, vos siempre haciéndote el pobrecito. Vení para acá, gritó mientras me iba. Lo interrumpí porque no soportaba más tanto destrato. Ven ahí que estamos utilizando, en primer lugar, un narrador,
que es el que comenta la situación y el que está padeciendo esa situación, y luego le da la voz a su hermano, ¿sí? El narrador, que es David, le da la voz a su hermano, del que no conocemos el nombre en este caso, pero que sí sabemos qué es lo que dice. Y lo estamos entendiendo porque tenemos, en primer lugar, lo que conocemos como los guiones de diálogo, que son los que anteceden a cada una de las citas, de las frases que aparecen textuales de este personaje que participa, y que separan una intervención de la otra, ¿sí? Un comentario del otro, una frase de la otra. La asociación de guiones de diálogo hace que entendamos que un personaje entra, sale, entra otro, sale y entra el otro. Ahí se va produciendo el intercambio de frases, intercambio de palabras. Entonces ahí tenemos que el narrador de esta historia le da lugar a la palabra de su hermano de manera directa. Sabemos directamente qué es lo que ese personaje dijo. En cambio, en el otro ejemplo, que es el de estilo indirecto, vamos a ver que la misma situación nos enfoca de otra manera en el personaje del hermano de David y vamos a conocer lo que dice de otra manera. Yo no podía creer lo que estaba sucediendo, no salía de mi asombro. Toda mi vida elegí confiar en la gente que me rodea, pero lo que me decía él, mi hermano, escuchando sus palabras, me destrozaba. Me decía que no joda, que yo solito me encargaba de buscarme los problemas, a lo que le respondí que no, que siempre hacía lo que correspondía. Él me respondió con un destrato tremendo, diciéndome que me hacía siempre el pobrecito, la víctima. Lo interrumpí y no lo dejé seguir. No lo dejé seguir hablando. No soportaba más esa situación. Ahí vemos que si bien el principio es igual y la situación es la misma, la forma en la que el narrador le da lugar a la palabra de su hermano es diferente. No lo cita, no lo pone en diálogo con sus palabras textuales, sino que interpreta, parafrasea, reforma eso que él dice y lo pone dentro de su propia narración, de su propia palabra. No nos encontramos con una cita directa, con las palabras directamente tal cual las dijo ese personaje, sino de manera indirecta. Lo conocemos por las palabras del narrador. Bien, habiendo visto ejemplos de estilo directo y de estilo indirecto, ya sabiendo qué son las voces narrativas y sabiendo qué tipo de voces narrativas nos podemos encontrar, vamos a dejar acá este video y esta clase. Vamos a aplicar estos nuevos aprendizajes, estas nuevas herramientas literarias que acabamos de ver dentro de nuestras creaciones ficcionales, y vamos a empezar a incluir los diálogos y empezar a incluir las citas de las voces de otros personajes dentro de nuestra narración. Nos vemos en la próxima y ojalá que podamos leer un montón y ojalá que podamos escribir mucho más en todo este tiempo. Hasta luego.